hoy vamos a contar con 3 grandes panelistas, los cuales están el día de hoy. Entonces, los voy a hacer una pequeña presentación. Tenemos al vicepresidente de la compañía, Andrés Mazo, experto en los 2 sistemas. Tenemos al arquitecto Cristian Sandoval, que es el coordinador de proyectos, y al ingeniero Jaime Torres, quien es el gerente de la unidad de solar andina. Entonces los dejo en esta compañía de estos grandes 3 panelistas. Bienvenidos el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Sandra, por la introducción y gracias a todos los que están conectados con nosotros en este momento. Les agradecemos que se hayan conectado desde sus casas, desde sus oficinas. Les habla Andrés Mazo, vicepresidente del Grupo Gama, y también estoy encargado de la línea de distribución dentro de Edil Andina, así que tengo una trayectoria interesante desde ya varios años con varios de los fabricantes de los que vamos a hablar en este webinar. También me acompaña el arquitecto Cristian Sandoval. Cristian Sandoval ha tenido una influencia directa, ha estado en esos proyectos que ustedes ven en pantalla, directamente allá en obra, muchas veces como residente con los muchachos, instalando este tipo de proyectos. Entonces, la presencia de Cristian hoy en el webinar es muy valiosa. Y como si fuera poco, tenemos también al gerente de Solar Andina, que es la unidad de Edil Andina, especializada en el diseño y la construcción de sistemas solares fotovoltaicos para la industria y el comercio. Jaime Enrique Torres tiene más de 25 años de experiencia gerenciando proyectos a nivel nacional y con Solar Andina ya ha viabilizado más de 4 megavatios de energías renovables alrededor del país. Bienvenidos y gracias por estar acá. Gracias, Andrés. A ti. Bueno, entonces, y para los que nos están viendo desde sus casas o desde sus oficinas, no se olviden que esto es un webinar en vivo y la ventaja que tienen es que nos pueden hacer preguntas a la medida que van escuchando. Así que si tienen alguna pregunta, por favor, dejen sus comentarios en el chat, en la caja de conversación que tiene la aplicación que están viendo en pantalla. Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a empezar con este webinar que les hemos preparado hoy. Lo hemos dividido en 3 partes muy importantes. La primera, vamos a hablar de sistemas solares fotovoltaicos sobre cubiertas planas y vamos a tener un enfoque en cubiertas planas que tienen sistemas de TPO y PVC. ¿Por qué este tipo de sistemas que son tan nicho? Ya vamos a ver la importancia. Vamos a ver la importancia. Quédense con nosotros para entender cuál es la tendencia del mercado. Siguiente, vamos a hablar de los sistemas de anclaje. Cómo se están instalando estos sistemas solares sobre este tipo de cubiertas. Si ustedes tienen otro tipo de cubiertas y tienen preguntas, pues aprovechen porque acá tenemos un pool de expertos que tiene un amplio conocimiento, no solamente de este sistema, sino de varios sistemas. Sin embargo, el enfoque va a estar en las cubiertas planas el día de hoy. Y finalmente, vamos a hablar de algunos casos de éxito aquí en Colombia. Sistemas solares sobre cubiertas planas, yo creo que vamos a empezar un poco con una introducción de qué son las cubiertas planas, para aquellos que nos escuchan, que apenas están conectando y quieren saber, uno, por qué estamos hablando de cubiertas planas, cuál es la importancia, qué es principalmente. Yo le voy a dar la palabra a Cristian para que nos explique un poco de qué son este tipo de cubiertas. Hola Andrés, muchas gracias. Bueno, inicialmente, para resumirte de la forma más técnica posible, una cubierta plana es una cubierta de baja pendiente que oscila entre 2 y 5% el grado de inclinación que tiene estas cubiertas, como las 4 que podemos ver en pantalla. Eso, en resumidas cuentas, es una cubierta plana, a modo de ver. Perfecto, es excelente. Aquí vemos 4 proyectos que, ojo, están ejecutados aquí en Colombia. Esto no es Estados Unidos, no es Brasil, estos proyectos son aquí en Colombia. Y son cubiertas planas que tienen una pendiente mínima, casi invisible al ojo. En las fotos parece que fueran 100% planas, pero Cristian nos acaba de explicar que tiene una pendiente de al menos un 2%.
Vamos entonces a la siguiente slide y si ustedes se ponen a ver estas cubiertas que les acabo de presentar, todas son blancas y son blancas porque están cubiertas de una membrana que son membranas termoplásticas. Se le denominan termoplásticas porque están hechas de polímeros. Algunas de polímeros, algunas de caucho, dependiendo realmente de la tecnología, pero todas estas se embarcan en lo que es una membrana termoplástica que hacen digamos, una división entre lo que se venía manejando en el pasado acá, que eran las cubiertas de asbesto cemento, de repente los recubrimientos en bitumen, en mantos asfálticos, y esto es otra generación, otra tecnología, tecnologías que duran hasta 30 años de vida útil y más, porque las primeras membranas termoplásticas que se instalaron hace 40 años todavía están funcionando. Entonces es una tecnología bastante importante y vamos a ver cuál es la relevancia y por qué empezamos por acá para después hablar de sistemas solares fotovoltaicos para empresas. Vamos a ver la siguiente slide. Aquí vemos un poco en membranas termoplásticas en el mundo. Existen varias, TPO, el PVC, el EPDM. Entre el TPO y el PVC es más de la mitad de lo que se instala en el mundo y por eso el día de hoy nos enfocamos un poco acá. Pero ¿por qué estamos hablando de estas tecnologías en Colombia? Miremos el próximo slide. Cuéntanos un poco, Cristian, tú que has estado en los proyectos desde hace ya varios años y has visto algo de la tendencia que se viene presentando en Colombia. ¿Por qué estamos viendo una slide en la que vemos un mercado colombiano al lado izquierdo y el mercado estadounidense al lado derecho? Explíquenos un poco lo que estamos viendo. Vale, perfecto. Bueno, como ibas comentando antes, Andrés, pues venimos haciendo un cambio, unas etapas, nuevos sistemas se están presentando, sobre todo aquí en Latinoamérica. Antes se manejaba mucho el asbesto, se manejaba mucho los temas de mantos asfálticos. En Estados Unidos, en todo el tema americano, estos sistemas de membranas termoplásticas, que son, como mencionabas, TPO y PVC, pues es un sistema bastante importante en estos espacios. Son industrias, son construcciones, las cuales son de gran envergadura, tienen bastante área. Entonces, estas membranas pues tienen muchos puntos a favor. Primero, son las garantías que manejan. Segundo, son la gran cantidad que uno puede instalar diario. El proceso de instalación es muy rápido, entonces esto a gran escala y en industrias, pues es un plus muy importante. Como podemos ver las gráficas, nosotros, Latinoamérica, estamos empezando a incurrir y entrar en estos sistemas. Somos lo opuesto, como podemos ver en Estados Unidos. Ellos ya están del 75% que están instalando membranas termoplásticas en todas estas construcciones y en todas estas industrias. Nosotros, pues, en Latinoamérica, en Colombia específicamente, estamos empezando poco a poco a entrar en este mercado, a entrar en estos sistemas, sobre todo en el sector industrial. Como podemos ver en la gráfica 2024 en Colombia, nosotros ya tenemos un 85% que no se usa. Ya empezamos a demarcar un 15% en esta instalación de estos sistemas, cambiando como tal lo que ya veníamos manejando en años pasados, pues para dar un cambio, para tener ya un impacto en el sector industrial y pues empezar a incurrir en estos sistemas de gran envergadura y de un manejo importante en estas cubiertas. Excelente, Cristian. Muchísimas gracias. Nos queda súper claro por qué no pasamos a la siguiente diapositiva para ver la información que tenemos. Y esto es básicamente algo en lo que venía diciendo Cristian, solo que a nivel mundial la tendencia es que estos sistemas se sigan instalando. Como vemos ahí, en promedio se estima que en los próximos 3 años el crecimiento promedio de estos mercados sea del 12.7%. Con el mercado más grande en Estados Unidos, evidentemente, donde básicamente la tecnología se acogió por primera vez. Pero los mercados con mayor crecimiento están en Asia-Pacífico y creemos que aquí en Latinoamérica también va a haber un boom de este tipo de sistemas. Porque es importante mirar esta gráfica y mientras hablamos de sistemas solares fotovoltaicos,
porque mientras los sistemas solares fotovoltaicos en Colombia se siguen también aplicando de manera exponencial, pues nos vamos a seguir viendo cara a cara con este tipo de sustratos. Vamos a subir a una cubierta de una industria, de una empresa, y a medida que los años pasen, vamos a seguir encontrándonos este tipo de proyectos. Y no solo eso, también existe la posibilidad de que una cubierta antigua se pueda cambiar por una cubierta termoplástica, lo vamos a ver más adelante. Así que no solamente son los proyectos nuevos, sino los proyectos que se pueden rehabilitar de ahora en adelante. Miremos entonces cómo se relaciona este tipo de cubiertas planas de membranas termoplásticas con sistemas solares, que esto es a lo que vinimos en este webinar. Vamos a ver un poco la siguiente slide. Y antes de empezar digamos, en el grueso del webinar, yo quisiera aprovechar que tengo acá al ingeniero Jaime Enrique Torres, que de primera mano ha instalado muchos sistemas fotovoltaicos. ¿Cuál es la experiencia de ese enfrentamiento, ese tipo de sistemas, cuando uno llega a una empresa y tiene un sistema de asbesto cemento versus una placa de concreto, versus de repente un sistema de estos que son ultramodernos para nuestra industria? ¿Cuál es la experiencia en este orden de ideas? Bueno, pues André, muchas gracias. Y creo que esa pregunta es clave, es fundamental. Cuando llegamos a una industria, y en Solar Andina el foco nuestro es C&I, y llegamos a una industria que tiene una cubierta plana, claramente pues nos alegra. Es un área que se puede utilizar de mejor manera. Es un área en la cual podemos hacer la instalación, la implementación de un sistema solar fotovoltaico con la máxima optimización posible. Es decir, se puede ubicar los paneles solares con la orientación adecuada, ojalá mirando al sur, con la pendiente que corresponda, que optimice el sistema, mientras que cuando tenemos industrias o comercios con cubiertas de alta pendiente, quedamos expuestos simplemente a la pendiente de esa cubierta, a la orientación de la cubierta. En sistemas planos tenemos esa gran ventaja desde el punto de vista solar. Adicionalmente, una cubierta plana es completamente transitable, lo cual va a hacer que sea mucho más sencillo instalar el sistema solar, y la parte de operación y mantenimiento pues va a ser también más sencillo, lo cual implica que sea mucho más económico. Entonces, las cubiertas planas es una tendencia a nivel mundial que claramente desde el punto de vista solar pues lo celebramos y nos alegra que esa sea la tendencia, porque facilita la instalación de este tipo de sistemas. Perfecto. Muchas gracias, ingeniero. Y tenemos una premisa en la pantalla y decimos que las cubiertas planas, y en especial con membranas termoplásticas como TPO y PVC, presentan un área ideal para sistemas solares fotovoltaicos. Cristian, ¿tú crees que es así? Sí, claro, o sea, pues siguiendo la idea que tenía acá el ingeniero Jaime, las cubiertas planas, pues acá yo les traje un top 3 de qué es lo fundamental de estas cubiertas planas cuando nos enfrentamos a un sistema solar. Inicialmente, como mencionaba el ingeniero, el tema del mantenimiento. El tema de mantenimiento es propicio para estos temas, en no incurrir costos, no tener unos adicionales. Los temas de mantenimiento en estos sistemas son muy importantes para la vida útil que tienen a lo largo. Te reduce el costo del sistema porque pues puedes tener un mantenimiento adecuado, y como son cubiertas transitables, no necesitas como sistemas de gestiones muy amplios en líneas de vida para llegar a hacer la instalación, el mantenimiento. Entonces es un plus que va muy de la mano con los sistemas solares. Ese sería, pues, como tal, el primer ítem. Al ser una cubierta plana, el área es aprovechable. Como decía el ingeniero, uno puede instalar en cualquier flexibilidad y orientación hacia los paneles solares. Puede, como decía, mandarlos hacia el sur, orientarlos hacia el sur. El tema del mantenimiento es muy amplio, muy fácil. La flexibilidad que se tiene con la estructura de estos paneles solares, pues facilita mucho la instalación, el mantenimiento y cómo se va a enfrentar un sistema solar contra una cubierta plana. Yo tengo una pregunta para el ingeniero, y es, ¿cuál es la importancia de la flexibilidad de la orientación?
en el mundo de los sistemas solares? Bueno, pues mira, hablándolo específicamente desde el punto de vista de la ubicación geográfica de Colombia, tenemos una ventaja que estamos muy cerca al Ecuador, así que la orientación beneficia, optimiza la generación, la autogeneración energética, aunque al estar cerca al Ecuador nos da cierta facilidad a orientarlos, no específicamente, no necesariamente hacia el sur, pero cuando uno tiene una cubierta plana, pues claramente va a tener un desempeño óptimo, porque en la cubierta plana vamos a poder escoger claramente la orientación que requerimos para que tengamos la máxima generación posible. Claro. Luego, eso es fundamental en el diseño solar, así que en una cubierta plana tú optimizas el sistema. Claro, muy bien. Miremos cuál es la primera razón entonces. Aquí en la pantalla estamos viendo la razón número 1 por la cual, de pronto partiendo un poco del tema de las cubiertas planas, porque no todas las cubiertas van a ser planas, no todas las personas que nos están escuchando tienen una cubierta plana arriba, pero sí muchos de ustedes tienen cubiertas con membranas PP o PVC o tienen un sistema que están pensando renovar, y aquí es donde cabe resaltar lo siguiente, y es que cuando las cubiertas están cubiertas, valga la redundancia, con membranas termoplásticas tipo TPO y PVC, la duración de la cubierta hace un match perfecto con la duración del sistema solar. Los sistemas solares en promedio tienen una duración de alrededor de entre 25 y 35 años, dependiendo del sistema solar fotovoltaico. La mayor cantidad de cubiertas hoy en día tienen garantías solamente hasta de 10 años. Una cubierta metálica, por ejemplo, en la costa, que está expuesta a vientos, a sales, a humedad, a los 7 años ya está presentando problemas de cambio. Entonces, ¿qué pasa si yo instalo en una de estas zonas del país un sistema solar fotovoltaico que me va a durar 30 años, pero tengo que cambiar la cubierta a los 7 años? La primera pregunta sería para Cristian, ¿es fácil hacer este cambio de cubierta cuando ya hay un sistema solar fotovoltaico? Y para Jaime la pregunta sería, desde el punto de vista de un ingeniero que diseña y construye sistemas solares fotovoltaicos, ¿es fácil retirar esos sistemas y volverlos a colocar? Vale. Bueno, siguiendo tu pregunta. No. La respuesta sería que no es fácil, no es sencillo. Tú ya tienes un sistema fotovoltaico instalado, ¿cierto? Sobre una cubierta. Cuando ya requieres hacer un cambio de cubierta, una reparación de cubierta, repercutes en dos factores. El primero es que tienes que desinstalar la parte donde vas a intervenir la cubierta, tienes que primero desinstalar la parte solar, ¿verdad? Y muchas veces es complicado, correcto. Muchas veces es complicado, son contratistas diferentes, hay que hacer como un acople de cubierta con paneles solares. Primeramente, pues tienes que pensar en, tengo un sistema activo, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que desconectarlo? ¿No tengo que desconectarlo? ¿Puedo solo quitar esta parte para yo hacer el arreglo de mi cubierta futura? Entonces, inicialmente la respuesta es que es posible, pero es muy complicado el tema. Ya empieza como a tener más variaciones, pues el tema de la instalación. No sé, el ingeniero Jaime, el tema... Sí, bueno. Primero quiero hacer una aclaración de la orientación de los sistemas, que cuando uno tiene estas cubiertas planas y tiene suficiente área y el sistema solar no es tan grande, lo orientaría uno hacia el sur. Cuando lo que uno busca es tener la mayor cantidad de potencia, porque en la industria los requerimientos a veces son muy altos de energía, termina uno instalando sistemas este-oeste para poder aprovechar mejor el área. Entonces tiene sistemas este-oeste y digamos que potencializa el tamaño del sistema y la generación. Ahora, lo que uno busca en un sistema solar es que ojalá nunca le toque a uno empezar a retirar paneles para hacer mantenimiento a las cubiertas, como puede pasar en cubiertas antiguas, que por eso siempre recomendamos que se revise muy bien la cubierta. Cuando uno tiene cubiertas de este estilo, de una gran especificación y gran tecnología, lo que uno busca es que esa cubierta, que tiene vida útil muy larga, seguramente más larga que la vida útil del sistema solar, le garantiza a uno
o minimiza el riesgo de que haya que retirar un panel para hacer un mantenimiento. Luego, eso es un punto muy a favor del sistema solar y de la estructura de la membranas industria. termoplásticas. Uh-huh. Sí, entonces, para recapitular, un sistema de cubierta con membrana termoplástica, y se los decía al inicio, las primeras que se instalaron hace 40 años todavía existen. Una de las primeras es la fábrica de Volkswagen en Alemania. El TPO inicialmente vino en Alemania, pero se potencializó en Estados Unidos. Estas membranas todavía están instaladas en estas fábricas. Entonces, lo que vemos es que hay una evidencia de que este tipo de sistemas prolonga la vida de la cubierta un montón. ¿Qué pasa, Cristian, si yo tengo una cubierta en este momento de standing seam, está presentando ya deterioro, y nosotros estamos acá hablando de membranas termoplásticas? ¿Tengo que retirarla e invertir en un techo nuevo, o hay algún sistema que me permita a mí transformar lo que ya tengo y de alguna forma llegar a algo como el que estamos planteando? Vale. Bueno, importante, tenemos que primero saber qué cubierta tengo. Ya pusiste un ejemplo muy claro, que es una teja cubierta, una teja metálica standing seam. Se puede hacer, es un retechado. Acá si quieren les muestro una maqueta como para que nos entendamos de una mejor forma. Cuando una industria tiene una cubierta metálica netamente standing seam, que su vida útil puede ser de 10 años aproximadamente, pero quiero meterle un sistema de membrana termoplástica. Esto es lo que se le llama comúnmente como un retechado. Lo que hacemos es rellenar los valles e instalar el sistema que nosotros, pues, en las imágenes pasadas de los proyectos, instalamos en proyectos nuevos sobre la cubierta existente que ustedes tienen en las industrias. Tiene dos puntos a favor muy grandes este retechado. El primero es que nosotros no paramos las actividades internas como tal de la industria o de la bodega a la que nos estamos enfrentando. Esto puede ser un trabajo in situ en el cual ustedes pueden seguir en cubierta o en industria con todas las actividades que tienen internamente, y nosotros vamos tapando con la facilidad y la rapidez de este sistema su cubierta, dejándolo completamente plana. Este es el acabado final. Ustedes van a ver una cubierta totalmente blanca, transitable, y con el acabado de la membrana TPO. Entonces, en respuesta a tu pregunta, Andrés, sí se puede hacer un retechado, rehabilitar una cubierta existente con una cubierta standing seam metálica para convertirla en una cubierta plana totalmente con membrana TPO o PVC. Es muy buena noticia. Y para los que nos están escuchando, los invito a que dejen sus preguntas en el chat. La ventaja de estar en vivo es pueden tomar la ventaja de que tienen los expertos en ese momento en vivo y podemos responder sus preguntas. Tenemos expertos en cubiertas en el panel, tenemos expertos en ingeniería solar, así que aun si la pregunta se sale un poco del marco de la presentación, por favor, los invito a que la dejen. Y bueno, lo que estabas diciendo, Cristian, es básicamente, esto no solamente son para construcciones nuevas, yo también puedo tener un techo viejo y de alguna forma volverlo, modernizarlo, para que me dure tantos años como el sistema solar fotovoltaico. Es una gran ventaja, y pues es un punto que queríamos hacer. Ahí te interrumpo un momento. El retechado es posible, pero obvio tenemos que tener presente en qué estado está la cubierta, en qué estado recibimos la cubierta. Podemos recibir una standing seam de hace 20 años que nos pueden decir, venga, rehabilíteme la cubierta. Pero pues es como un caso de lo que estábamos viendo ahorita, de si yo tengo un sistema solar y por debajo mi cubierta está mal, pues tengo que desinstalar mi sistema solar para abajo arreglar la cubierta. Entonces, si nos vemos enfrentados a una teja, una cubierta existente ya muy vieja, muy deteriorada, pues no sería como razonable, por decirlo, yo hacer una rehabilitación donde a futuro pues le voy a seguir metiendo muchos más años de vida a la teja existente. Primero se entra a revisar cómo está la cubierta existente para poder nosotros hacer una rehabilitación y darle una vida útil a la cubierta pues mucho más amplia. Hay algo bien importante, Andrés, Cristian y todos. Importante siempre pensar en lo primero antes de instalar un sistema solar, revisar las opciones que uno tiene en cubierta y ojalá rehabilitarla
para una larga vida. No solo por eso, sino por evitar desmontes y lo otro, aprovechar temas de beneficios tributarios e incentivos tributarios que pueden hacer parte de toda la obra civil del sistema solar y puede reducir a mediano plazo el costo del proyecto. Jaime, lo que tú me estás diciendo, nos estás diciendo, es que si yo hago una intervención en la cubierta, eso también lo puedo meter como parte de los incentivos tributarios que está dando el gobierno para los sistemas solares. Claro que sí, lo puede hacer porque es parte de la obra necesaria para habilitar el área de instalación del sistema de autogeneración energética. ¿Qué experiencia has tenido de primera mano con este tipo de soluciones? Bueno, en Solar Andina los proyectos, creo el 90% de los proyectos que hemos hecho han incluido rehabilitación de cubierta y se han incluido como parte se han incluido dentro de la solicitud a la unidad de planeación minoenergética para obtener incentivos tributarios, claro, y se han obtenido en todos los casos. Así que esa es una buena oportunidad para hacerlo. Excelente noticia. Miremos entonces el contenido que tenemos en el webinar. Seguimos. Bueno, Colombia. Vamos a hablar de Colombia. Casos de éxito de sistemas solares instalados sobre membranas termoplásticas. Vamos a ver. Claro, hablamos mucho de Estados Unidos, de que es algo nuevo, pero les queremos traer precisamente algunos ejemplos de lo que se ha hecho aquí en Colombia para algunas de las empresas muy conocidas. En este momento estamos viendo a Home Center Mosquera. Aquí se instalaron más o menos 600 paneles solares y para cada panel solar se usó los dispositivos de anclaje especializados para que fuesen 100% compatibles con estas cubiertas. Estos sistemas, pues vamos a verlos el día de hoy, porque básicamente es la magia que pasa detrás de estas instalaciones. Es decir, pasemos a la siguiente para dar un poquito más de contexto. ¿Qué pasa con lo que estamos viendo acá? Es la bodega, el centro de distribución de Decathlon para Colombia, está ubicado en Cartagena. También estuvimos involucrados en la construcción de la cubierta y en la adecuación de todos los soportes que sostienen el sistema solar fotovoltaico que se ve en pantalla. Todo lo que ven arriba negro son paneles solares fotovoltaicos. Alrededor de 6.000 paneles solares fotovoltaicos se instalaron y el mismo número de soportes se han instalado en esa cubierta. ¿Qué es lo curioso de estos soportes? Es que estos soportes requieren que se penetre la membrana. Imagínense que cada soporte tiene más de 8 tornillos. Entonces, la verdad es que en esta cubierta hay más de 20.000 perforaciones y parece un poco contraintuitivo, pero la idea de este webinar es poder aclarar por qué estas empresas finalmente deciden perforar estas membranas, porque obviamente al perforar pues generamos puntos débiles en los cuales se puede penetrar el agua, pero aún así lo hacen y aún así es exitoso. Estos proyectos tienen virtualmente cero postventa. Esto fue instalado hace más de 8 años y aún están funcionando perfectamente. Los soportes que tienen este tipo de cubiertas son más o menos de este estilo. Entonces, está la cubierta, está la membrana termoplástica y vienen estos soportes que obviamente aquí están despegados, pero eso se termofusiona con una pistola de calor y quedan 100% fundidos a la membrana. Lo que pasa por abajo es que está perforada y los tornillos no solamente sobrepasan la membrana termoplástica, pero también pasan el aislamiento térmico y se incrustan en el deck que está como sustrato. Eso es bien interesante porque hace parte, digamos, de la ingeniería que está detrás de este tipo de soportes. ¿Por qué entonces empresas como estas deciden penetrar sus membranas en más de 20.000 perforaciones? ¿Y hay algún sistema alternativo que me permita no perforarlo? Vamos a ver esas preguntas a la medida que vamos resolviendo el webinar. Miramos cuál es el contenido del webinar y quédense con nosotros porque les vamos a explicar realmente lo que está detrás
de este tipo de decisiones y de este tipo de sistemas. En ese momento estamos viendo un proyecto bien interesante porque los proyectos que les acabo de mostrar pasaron hace años, que es muy importante porque les podemos asegurar que el tema de postventas es virtualmente cero, pero este proyecto se está ejecutando ahora mismo. Mientras hablamos aquí en este webinar, estamos todavía instalando este sistema solar fotovoltaico en la costa de Colombia, y quiero que Cristian, que ha estado precisamente a cargo de este proyecto, nos cuente un poco cuál es el número de unidades, de esas unidades que se están instalando, y un poco la experiencia que has tenido con ese proyecto. Listo. Vale, perfecto. Bueno, como mencionabas, pues el Power Grid es un soporte solar para cubiertas planas y pues para todo tipo de cubiertas también. Este proyecto CG Foods Nutresa es en una zona franca en Santa Marta, Tayrona. Es un proyecto que estamos instalando 1900 Power Grip Universal 7 y 320 soportes Strut Pipe, que son los que ven en pantalla amarillos, y es este soporte que tenemos acá. ¿Por qué estamos instalando este soporte? Pues a la larga cuando se estaban instalando los soportes solares, los Power Grips, pues también había una gran premisa que nunca se tuvo presente, que era todo el cable o todas las bandejas que alimentan todos estos sistemas solares. Cuando uno iba a hacer mantenimientos a estas cubiertas planas, uno veía todo el tema de los cables, de las tuberías para alimentar estos equipos, pues regados en la cubierta, en la membrana. Eso generaba pues posibles postventas frente a la cubierta por rasgaduras, por daños, por maltrato a la membrana. Entonces optó por tener un sistema de strut pipe, que son unos topellantas con unos rieles, para elevar como tal la tubería. ¿Esto en qué ayuda? Nos ayuda muchísimo, primero, en una organización, en todo el tema de los paneles solares. Para futuros temas de mantenimiento ya tenemos muy clara la vía del cableado, la vía de la tubería. Los soportes solares son los pequeños que ven en el lado derecho, acá sí los voy a mostrar. Este es un soporte Universal 7 de los Power Grip. Importante estos soportes porque están avalados frente a la cubierta, no invalidan la garantía que uno puede ofrecer sobre estas membranas termoplásticas en cubiertas planas. Son soportes solares que están anclados directamente a la cubierta. Son soportes que a la tensión, a la fuerza de tensión para los paneles solares, por el tema de la fijación que contemplan, son 4 kilonewtons por Power Grip, que es una fuerza considerable para este tipo de sistemas. Entonces, en este proyecto, en esta instalación, pues, puntos a favor de los Power Grip: la rapidez para instalar estos sistemas. Estamos instalando 40 unidades por persona diario. Si tenemos una cuadrilla sencilla de 4 personas, instalamos 160 Power Grip diarios para todo el sistema del panel solar. Perfecto. No, muchísimas gracias, Cristian. Está muy claro que la rapidez de la instalación pues, es un factor fundamental para economizar este tipo de soluciones. Las soluciones no son las más económicas del mercado, pero la realidad es que en Colombia sí hay empresas que no escatiman en costos con tal de tener lo mejor. Obviamente, sin ir la idea siempre es viabilizar los proyectos y en ese orden de ideas minimizar este tipo de anclajes, también minimizar el tipo digamos, de sobrecostos. Sin embargo, estos sistemas que están viendo en pantalla no solamente son de la mejor calidad, pero también son certificados FM. Así que para las empresas que están asegurándose con este tipo de aseguradoras, este tipo de productos son esenciales. Vamos a ver un poco sobre las ventajas que tienen estos sistemas. Y aquí mientras vemos en pantalla lo que decía Cristian, y es la fácil instalación, casi que es un video de hágalo usted mismo. O sea, se necesitan muy pocas herramientas
para instalar un Power Grip. Aquí lo que vamos a ver en pantalla es que primero vamos a fijar un punto en donde el Power Grip se va a sostener y finalmente el Power Grip se va a perforar la cubierta 8 veces más, aparte de este punto de referencia que están viendo ahí en pantalla. Y la membrana que ven alrededor se va a termofundir y es importante porque aquí vamos a hablar del diseño de estos soportes y es que las membranas con las que están hechas no solamente son del mismo material de la cubierta, sino también de la misma marca. Se mandan a hacer como un traje, se mandan a hacer para cada proyecto. Si el proyecto tiene una membrana GAF, se manda a producir con esa membrana. Si tiene una membrana Elevate, se manda a producir con esa membrana. Es para asegurarnos que la compatibilidad sea del 100%. El TPO se dice que varias fábricas lo fabrican con una pequeña variación en la fórmula, entonces es importante para nosotros utilizar exactamente la misma marca y es por esto que estas empresas de cubiertas avalan a los Power Grips como la única solución que no invalida sus garantías y por ende nosotros tenemos un mercado aquí en Colombia de instalar este tipo de productos. Sigamos con la siguiente gráfica. Bueno, este ya está explicado. Vamos a una gráfica posterior. Y es la pregunta del millón. ¿Por qué yo decido usar un sistema anclado que penetra la membrana, que parece ilógico, en vez de un sistema lastrado? El sistema lastrado es el que usted simplemente lo coloca sobre la membrana, no la está perforando, parece que sea lo más lógico. Y la verdad se ha dicho, los dos sistemas son válidos, pero habrán situaciones en las cuales se debe penetrar la cubierta. Vamos a ver cuáles son estas razones. El top 3 de razones. Vamos a empezar por el primero. Sigamos a la siguiente diapositiva. El primero son estándares Factory Mutual. Los estándares Factory Mutual son estándares globales de seguridad con los cuales muchas aseguradoras del mundo se soportan para poder dar aval a las pólizas de seguro. Entonces, si la empresa es una empresa internacional o es una empresa que está buscando asegurar su edificio y la aseguradora requiere que el edificio tenga o esté cumpliendo toda la normatividad FM, pues la normatividad FM lo que dice es que todos los elementos que estén sobre la cubierta tienen que estar obligadamente anclados a la cubierta o a algún miembro estructural del edificio. De este modo, si la empresa está buscando cumplir con esta normatividad, pues el sistema lastrado no va. O si se requiere un sistema lastrado igual, el sistema lastrado en algún punto debería estar anclado. Y lo que hacen estos sistemas finalmente es eso. Aquí estamos viendo el artículo 2.1.9 del manual de Factory Mutual, de los estándares de Factory Mutual, y dice en algún punto, usa anclajes mecánicos. Este es un anclaje mecánico, pero ojo, que se puedan conectar tanto al equipo directamente, como quedan estos elementos, como algún miembro estructural del edificio. Entonces, estos sistemas precisamente están diseñados para hacer esa función. Conectan el miembro estructural con el equipo directamente. Aparte de eso, vamos a la siguiente gráfica. Aquí está un poco, ya lo pueden ver acá en vivo, pero obviamente acá hay un corte que lo ilustra. Y finalmente, miremos la próxima slide. La segunda razón por la cual las empresas dicen sistema lastrado, muy bien, suena muy fácil, muy lógico, pero no podemos, es por la capacidad portante de la estructura. Aquí le voy a dar paso al ingeniero Jaime Enrique Torres que nos explique un poco cuál es ese dinamismo entre la capacidad portante del edificio y finalmente irse por un sistema lastrado o anclado. Bueno, Andrés, pues
Hay algo claro desde el punto de vista estructural. Siempre en toda estructura se va a preferir que tenga la menor cantidad de carga posible. Cuando optamos por un sistema lastrado, es decir, poner contrapesos, como lo vemos allí en la fotografía de arriba, tiene un contrapeso en concreto, eso va a hacer que tengamos mayor carga en la estructura. Si tenemos mayor carga, pues la estructura debe tener una mayor capacidad portante para soportarla. Pero también desde el punto de vista sísmico, desde el punto de vista de comportamiento de la estructura, entre más carga tengamos en la cubierta, más aceleración le puede generar a la estructura al momento de algún evento sísmico o al momento de algún evento de viento. Esto funcionaría como un péndulo invertido. Entre más carga tenga arriba, más puede acelerar la estructura. En esa medida, cuando tenemos un sistema de este estilo, no le imprime una carga adicional, y en la medida que sea más liviano o menor el peso que le imprimimos a la estructura, mejor comportamiento va a tener. O sea, no es solo la capacidad portante, sino el comportamiento sísmico que va a tener la estructura. Entonces, siempre será mejor un sistema de menor peso a un sistema lastrado. Y muchas de las estructuras no soportarían la carga y podrían hacer que sea inviable la instalación de un sistema solar. Claro. Así que es preferible menor carga. Claro, en definitivas, pues ya no se están sobrediseñando los edificios, se deja básicamente con lo básico, con los instrumentos que se diseñaron para soportar. Y muchas veces los diseñadores y los arquitectos tienen en cuenta el peso de un sistema solar futuro, pero no se dieron cuenta que si lo quieren lastrar, eso duplica, claro, el peso del sistema. O hasta lo triplica. Cuando hablamos de un sistema solar sobre cubierta plana, pues no son, la estructura del sistema solar no es coplanar, es triangular, puede estar entre 15 y 20 kilos por metro cuadrado, pero el bloque en concreto que vemos allí le imprime otros 20, 25, 30 kilos. O sea, estamos hablando que el sistema solar no va a ser entre 15 y 20 kilos, sino va a ser fácilmente entre 40 y 50 kilos por metro cuadrado. Eso puede hacer que sea inviable la instalación de un sistema solar en una cubierta plana. Claro, importantísimo. Entonces, el segundo punto es, el primer punto que lo tocamos es estándares FM, estándares de aseguradoras. Si el edificio está asegurado por una de estas aseguradoras, pues va a tener que cumplir con la normativa, y es que todos los sistemas van a tener que estar anclados. Primera razón por la cual uno anclaría un sistema y no lo lastraría. La segunda razón por la cual se anclaría, penetraríamos la cubierta y no lo lastramos, es porque el lastre adhiere peso y muchas estructuras, especialmente en Colombia, no aguantarían ese sobrepeso. Entonces, razón 2, muy importante, porque invalida 100% un sistema lastrado. Y otro punto importante, pero perdón Andrés, te interrumpo. Hay que recordar que las estructuras normalmente en la cubierta siempre van a recibir una carga y la estructura trabaja con presión. Cuando instalamos un sistema solar, el viento entra por debajo del panel, entre la cubierta y el panel, y va a empezar a tratar de levantar la estructura. El efecto vela. Exactamente, entonces como una cometa. Entonces, no solamente va a empezar a trabajar la estructura a compresión, sino también a tracción. Y la mejor forma de que trabaje a tracción la estructura y funcione correctamente es anclar los elementos y no ponerlos lastrados. Claro, entonces observen el dilema que tienen los ingenieros, y es, lo mejor es penetrar la cubierta, pero también lo más ilógico es penetrar una membrana de estas, porque vamos a generar puntos débiles. Afortunadamente para nosotros, existe la tecnología para hacerlo y para hacerlo de manera segura, que es lo que estamos básicamente hablando en este seminario, en este webinar. Miremos entonces la primera razón por la cual ya vimos Factory Mutual, vimos el estado estructural de los edificios que puede generar la sobrecarga, y primero es la integridad de la cubierta y su garantía. Estas cubiertas por lo general tienen garantías de 20, 25 años, vidas útiles mucho más allá, pero si yo hago cualquier perforación, pues pierdo la garantía. La ventaja de utilizar este tipo de sistemas es que muchas de estas marcas, y en especial con las que nosotros trabajamos, que son las de OMG, ya están avaladas por los grandes fabricantes, como Elevate, como Carlisle, porque no solamente porque utilizan la misma membrana de ese fabricante y lo hace 100% hermético, como les estamos mostrando,
pero también porque tienen un diseño especial de ingeniería. Lo vamos a ver en la próxima diagrama, en el cual, si ustedes observan, estos Power Grips cuentan con un sistema multicapa. No es solamente un plato forrado. Hay varias capas, como lo ven en la parte derecha. Está el plato, está la membrana TPO, después viene otro plato, que es el que sostiene finalmente la estructura, y queda un tornillo expuesto donde obviamente se va a instalar la L que va a soportar el sistema solar. Cuando hay un viento extremo, que son las fotos de las pruebas que se han hecho en Estados Unidos, lo primero que se desprende es la parte superior del sistema. Lo que pasa es que se desprende algo del sistema solar fotovoltaico de la estructura, pero la cubierta queda intacta porque la capa inferior no se desprende solamente la capa superior. Esta es una de las ventajas del diseño de este elemento, y por lo cual pues, las empresas hoy en día los están eligiendo como la solución número 1 para instalar sistemas solares fotovoltaicos sobre cubiertas que tengan membranas termoplásticas, ya sea de TPO, PVC o EPDM. Miremos entonces el próximo slide. Son dos tipos de Power Grips que tenemos en el mercado. Básicamente, el Power Grip Plus, que utiliza la misma membrana del fabricante, y el universal que nos mostraba Cristian, que es este, es un elemento más robusto y tiene algún tipo de características que lo hacen mejor para algunos proyectos. Por ejemplo, este Power Grip, al ser universal, pues puede ser instalado en muchísimos sustratos, inclusive sobre concreto, PVC, TPO. Digamos que es irrelevante el sustrato, porque él se adhiere a la mayoría de los sustratos existentes en el mercado, pero tiene la característica de que es más robusto por la composición que tiene. Tiene un sistema de impermeabilización totalmente diferente con unas espumas a compresión bicomponentes que una vez se imprimen, pues forman algo que es casi como una roca, es impenetrable. Y estos elementos se pueden usar en inclinaciones mayores al 10%. Entonces, cuando ya la membrana deja de ser plana y tiene una inclinación importante, esos elementos van. También, como tienen un radio bastante pequeño, si se quiere instalar los sistemas sobre las correas, el hecho de que tenga un radio más pequeño hace que la mayor parte de los tornillos que tiene este sistema le lleguen a la correa misma. El otro Power Grip, al utilizar otro tipo de fuerzas porque está termofundido, porque tiene un radio mayor, solamente, digamos que es recomendable para cubiertas virtualmente planas. Entonces, dependiendo de la situación, pues los dos sistemas son recomendables, se utilizan dependiendo de lo que se vaya a hacer y de dónde se vaya a instalar. Miremos entonces, y aquí están los pad guards y los sistemas de accesorios para poder organizar el cableado. Yo le quiero preguntar a Jaime, que está todos los días pensando en la ingeniería, en el diseño, en la instalación de sistemas solares fotovoltaicos, ¿qué tan importante es esta parte, la organización de los cables? Bueno, claramente tener un sistema que le permita organizar el cableado, la tubería, es sin duda una muy buena opción. Un sistema solar, en la medida que esté más ordenado, lleve una mejor ruta, no está pegado a la cubierta, sino está elevado, pues sin duda le imprime a la solución solar una mayor calidad, un mejor comportamiento en operación y mantenimiento.